Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Le voy a invitar a que se ubique, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Entre tanto usted se ubica, quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo a todos en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Saludar a nuestro pastor, a la familia pastoral, también de una manera especial al comité de proyectos en cabeza de la hermana Berta esta mañana, que están a cargo del culto. Agradecerles a ellos la confianza para en esta hora predicar la bendita y eterna palabra de Dios. Quiero saludar a toda la iglesia y también a todas las visitas. ¿Amén? Los que nos acompañan son bienvenidos a la casa de Dios, aquí a Manuela Beltrán. Vamos a leer, por favor, la palabra todos juntos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Lea conmigo a una fuerte voz. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor Jesucristo. Yo le voy a invitar a que le diga al que está a su lado en esta hora: el Dios de los débiles. El Dios de los débiles. Puede sentarse dando una alabanza al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero hablar en esta hora con la ayuda del Señor con este tema: el Dios de los débiles. Un muchacho de 10 años había sufrido un trágico accidente y a consecuencia de esto le tuvieron que amputar el brazo izquierdo. Terrible. El joven se recuperó emocionalmente y decidió aprender el judo, esta técnica de artes marciales. Su sensei, su maestro, era un anciano chino, es experto en esta arte marcial. Después de 3 meses, el muchacho había aprendido solo un movimiento y le pidió a su maestro que le enseñara otros. Él quería aprender más movimientos de esta arte marcial. El sabio maestro le dijo que a causa de que él solamente tenía un brazo, ese único movimiento era todo lo que podía aprender. Poco después, el joven entró en un torneo en donde logró calificar en los juegos semifinales ante un rival más grande y más experimentado. No parecía que este joven pudiera ganar. Después de una larga lucha, su oponente empezó a perder la concentración. El joven aprovechó esto y logró tirar al suelo a su rival superior. En el camino a casa, el muchacho le preguntó a su sensei: ¿cómo fue que yo pude ganar solo con un movimiento, si no sé absolutamente nada más? El maestro le contestó: tú has logrado casi dominar uno de los movimientos más difíciles en todo el judo, y la única defensa contra ese movimiento era que tu rival te agarrase de tu brazo izquierdo, pero como tú no tienes brazo izquierdo, esa debilidad fue la que te hizo ganar. ¿Sabe, iglesia, que a todos nos gustan las historias, las películas o las series en donde el débil derrota al fuerte? ¿Cierto que sí? Estamos viendo las películas y en cuanto inician,
no ha avanzado mucho y vemos y ya estamos proyectando que ese débil va a llegar y va a ganar y probablemente va a terminar en una gran victoria. Somos felices anticipando la victoria del débil sobre el fuerte, pero hay algo tan tremendo y es que nos encanta predecir la victoria del débil sobre el fuerte hasta que el débil somos nosotros. Cuando nosotros somos el débil, ahora sí pensamos que el fuerte nos va a vencer. Ahí se invierten los papeles. Idealizamos las cosas allá en la pantalla de televisión, pero en la realidad nuestra debilidad en la mayoría de las ocasiones se nos vuelve en contra. Por otra parte, nadie quiere tener a un débil en su equipo. ¿Quién quiere tener un débil en su equipo? Cuando se dividen los equipos de fútbol, los más débiles los dejan de últimos, ¿sí o no? Escogen a los mejores de primero, los que juegan fútbol, y el último queda ya esperando a ver a qué equipo va a caer. Nadie quiere tener al débil y mucho menos ninguno quiere ser el débil del equipo. Porque la debilidad genera un señalamiento. La debilidad genera un menosprecio, que nos hagan a un lado, que nos rechacen, que nos tengan en poca estima. Y la pregunta sería entonces, ¿para qué llama Dios a los débiles? Si es que Dios es experto, y de eso estamos hablando, el Dios de los débiles. Dios es experto en llamar al que menos cualidades tiene. Dios pudiera llamar al de mayor capacidad. Dios pudiera llamar a los más estudiados, a los que mejor califican, incluso a los mejor vestidos, a los de mejor apariencia. ¿Por qué llama a los débiles? ¿Para qué los llama a ellos? Y pudiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿para qué nos llamó a nosotros? Si es que frente a nuestros ojos y a los ojos de muchos somos débiles, pues quiero con la ayuda de Dios entregarle 4 razones por las cuales Dios llama a los débiles. Y la primera de ellas es que Dios llama a los débiles para fortalecerlos y ejecutar su plan. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios llama a los débiles para darles fuerza y para cumplir un propósito. Y es demasiado particular encontrar en la palabra que Dios llama a los débiles, a aquellos aislados, a los de menores cualidades, a los ignorados, a los rechazados y a los pobres, para fortalecerlos y cumplir un plan a través de ellos. Y la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, presenta una enorme lista, y le quiero mencionar rápidamente solo unos cuantos. Y esas debilidades que tenían, podemos hablar de Moisés, de quien se dice que era tardo para hablar, es decir, era tartamudo. De Jacob, que fue un engañador, usurpador y tramposo. De Melquisedec, que era un hombre sin familia. De Ruth, quien era viuda y pobre. Podemos hablar de Rahab, de quien se dice era una ramera. David, quien fue menospreciado porque a los ojos de su familia era frágil, era débil, solo un muchachito, pastor de ovejas, mientras que sus hermanos eran hombres de guerra, enlistados en el ejército de Israel. A José, el padre de Jesús, el cual era carpintero. A Pedro, quien fuera un pescador y mal hablado, porque la palabra dice que era del vulgo. A Mateo, el cual decían que era ladrón porque recaudaba impuestos para Roma. Gente débil, gente que no califica, gente que nadie con 5 dedos de razón o de conciencia los hubiese llamado para delegarle algo grande. Cuando Dios escoge a un pueblo, escoge al más pequeño, y por eso hablamos de Belén y hablamos de Israel, quien es uno de los países más pequeños del mundo. Cuando Dios escoge a un hombre de una familia para engrandecerlo, escoge al menor y no al mayor. Cuando escoge una tribu, siempre a la más pequeña. ¿Y por qué? Porque Dios se deleita llamando a los que no califican, y Él los capacita, Él los forma, Él les da todo lo necesario
necesario para que de débiles pasen a ser fuertes. Gloria al Señor. Dele una alabanza a Jesús, por favor. Leíamos en 2 Corintios el capítulo 12 y el verso 9 que el Señor le habla a Pablo y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A Dios le encanta exhibir su poder a través de las debilidades humanas. Y lo hace a través de su gracia, su poder. Y alguien pudiera entender en esa mañana: el poder de Dios es más grande que tu debilidad, mi hermano. Es más grande que tu debilidad, mi amigo. Deja que Dios te fortalezca y opere en tu debilidad por su gracia. Así que Dios quiere, Dios anhela que en esta mañana cambiemos nuestra mentalidad. No nos quejemos por la debilidad, no lloremos nuestras limitaciones. Permitámosle a Dios y a su poder obrar en nosotros en medio de esa debilidad. Dele una alabanza al Señor, por favor. Número 2. Dios llama a los débiles para que la gloria no sea para el hombre, sino para Dios. Segunda de Corintios 4:7 dice, ayúdenme por favor los hermanos de Decon, Segunda de Corintios capítulo 4 verso 7, ayúdenme a leerlo, hermano. Pero tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de quién. Y no de nosotros. ¿Quién guarda un tesoro en una caja de barro? Si es que una caja de barro no representa seguridad. Es quebradiza, es fácil, es débil, es vulnerable. ¿Quién de ustedes se atrevería a guardar sus ahorros en un cofre de barro? ¿Quién se animaría a guardar las escrituras de algo valioso allí en un cofre de barro? Con gran dificultad podríamos pensar en eso, porque los tesoros se guardan en cajas fuertes. En cajas probablemente elaboradas de hierro o de metales resistentes. Allí se puede guardar tal vez el dinero, joyas, piedras preciosas o elementos de valor. Nadie deja un tesoro expuesto a que cualquiera le eche mano. El barro es frágil, es débil, es vulnerable, es fácil de romper. En realidad, iglesia, lo que Dios está diciendo es que quien cuida el tesoro es Él. Porque nosotros somos demasiado frágiles, demasiado débiles, y Dios ha hecho reposar un tesoro muy valioso en vasos de barro, y esos vasos de barro somos nosotros. Dígale al que está a su lado: somos vasos de barro. Dígaselo otra vez: somos vasos de barro. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Nosotros somos esos tesoros, y Él lo ha hecho reposar en seres humanos llenos de imperfecciones, de defectos, de errores, de dudas, de temores. Y ese tesoro que Él ha depositado sobre usted, sobre mí, sobre la iglesia, son las riquezas de su gracia. Es su presencia, es su Espíritu Santo, es su propósito, su gracia, su misericordia y su inmensa bondad. Y todo con un solo objetivo, y es que la gloria sea para Él. Que lo que valga es lo que hay adentro y no el artículo, no la vasija. Así que mi hermano, si encuentran algo agradable en nosotros, si ven algo atractivo, si ven algo llamativo, si ven dones, si Dios nos usa, que toda la gloria, que toda la honra y que todo el reconocimiento sea para Él. Aleluya, sea para nuestro Dios. Iglesia, que nos miren a nosotros frágiles, débiles, vulnerables, pero llenos de Dios.
¿Alguien anhela esto en esta mañana? Hermano, con dificultades, como dijo el apóstol, en aprietos, en persecución, en angustia, pero no derribados, pero no destruidos. Tal vez a veces tropezando, tal vez a veces enfermos, llenos de angustia, pero con un poder grande que reposa y está dispuesto a sostenernos y a levantarnos cuando caemos. Y es el poder evidente del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. San Mateo capítulo 5 verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que lo vean a usted, que me vean a mí y digan gloria a Dios. Qué Dios tan grande el que tiene ese hermano, qué Dios tan poderoso el que tiene esa hermana. Y no que se vengan tal vez en elogios o en atributos para usted o para mí, sino que toda la gloria sea para nuestro Dios. Dios llama a los débiles para que la gloria no sea del hombre, sino para Él. Él es el Dios de los débiles, pero eso no implica que Él sea débil. El Dios de los débiles tiene que ser fuerte para poderlos fortalecer. Los débiles aquí somos los que nos sostenemos de Él, pero la palabra del Señor dice que Él es fuerte. Él es conocido como el fuerte de Jacob. Él es conocido como la roca inconmovible de los siglos. La palabra lo llama la roca de nuestra salvación. Él es conocido como el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, el omnipotente, el Dios todopoderoso que se identifica con los débiles, con los vulnerables, con los frágiles. Habrá en esta mañana alguien que se sienta débil, pero con un Dios todopoderoso. Dele ese aplauso a Dios, adórelo a Él por favor esta mañana. Entonces, iglesia, número 1, Él nos llama para fortalecernos a los débiles y ejecutar su plan. Número 2, los llama para que la gloria no sea para el hombre, sino para Él. Número 3, Dios llama a los débiles porque los débiles tienen corazones dispuestos. Los débiles tienen corazones dispuestos. El que ha sido rechazado muchas veces aprovecha la única oportunidad que le brinda. ¿Sí o no? Retomemos el débil a la hora de jugar fútbol. Lo dejaron de último. Se llevaron a los buenos adelante, repartieron 5 y 5 y el último equipo que tenía 4 y al más débil le tocó en ese equipo. ¿Y qué dice ese débil? Voy a jugar como nunca. Les voy a demostrar que me dejaron de último, pero voy a hacer todos los goles. Los voy a anular a todos. Ese débil es dispuesto porque le brindaron una única oportunidad y la disposición se basa en el mérito que estima cada uno que posee. Hermano, y si no hay mérito, entonces hay que esforzarse. Hay que tener actitud. El que no tiene un talento específico está dispuesto a hacer lo que se le pida. Hay gente que dice: yo no sé hacer nada, pero lo que me pongan a hacer lo hago. Es débil, no tiene conocimiento, pero está presto, está dispuesto a hacer lo que esté a la mano, lo que esté a su alcance. Y la palabra de Dios me habla de un hombre en la Biblia semejante a esto que le estoy mencionando, y es Gedeón. El libro de Jueces, el capítulo 6, nos habla de la historia de este jovencito llamado Gedeón. Y según la palabra, él fue un juez y un profeta que liberó a los israelitas de los madianitas. Gedeón era un hombre pobre, el menor de sus hermanos, y su tribu era la más pequeña de Israel. Ay, me encanta, hermano, esas cosas misteriosas y poderosas en Dios.
Dios podía haberse ido por la cabeza de la familia, por el hijo mayor, por el más capacitado, por el más sobresaliente, pero escogió al más pequeñito, escogió al menor y al de la tribu más pequeña, al más débil, al más frágil, al que tenía una personalidad de atemorizado, el que estaba escondido por allá tal vez en una cueva, al que no calificaba, el hijo menor que tal vez no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, que no tuvo la oportunidad de capacitarse, al que nadie veía, pero Dios lo vio. Dios puso su mirada sobre él, sobre ese jovencito, sobre ese pequeño llamado Gedeón, el cual se escondía limpiando el trigo en un lugar donde se pisaba la uva, que es el lagar. Y cuando los israelitas estaban hambrientos, dice que oraron a Jehová y él envió un ángel para llamar a Gedeón a liberar a Israel, para llamar a este pequeño, a este débil, a este frágil. Y Gedeón, la palabra del Señor declara que fue conocido porque de ahí en adelante, en cuanto Dios lo llama, él puede entender que debe estar dispuesto. Habrá alguien en esta mañana que está aquí en esta escuela dominical y tal vez viene parándose de la misma manera que se para Gedeón, mirándose al espejo y encontrando que en él tal vez no hay capacidades, que tal vez no hay talentos. Tal vez si me llaman a cantar, yo no sé cantar. Tal vez si me llaman a predicar, yo tampoco. Yo tal vez nunca me he movido evangelizando, pero en esta mañana Dios te dice, aunque parezca que no hay talentos, Dios quiere poner su mirada sobre ti. Dios quiere llamarte y necesita Dios que estemos dispuestos. Habrá alguien en esta mañana que levante su mano y le diga: Señor, soy débil, pero estoy dispuesto. Dígalo por favor. Soy débil, pero estoy dispuesto, Señor. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿A alguien le está hablando Dios esta mañana? Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Este incapaz, este débil, terminó liderando un grupo de 300, un ejército. Y escuche esto: y los condujo a la guerra contra Madián. Jueces, el capítulo 6, usted lo puede leer en casa, relata que Israel había hecho lo malo ante los ojos del Señor, habían desobedecido y Dios los entregó en manos de sus enemigos, los madianitas, y llevaban 7 largos años siendo esclavos de los madianitas. Y la Biblia enseña que Israel cultivaba la tierra, sembraba, regaba, pero llegaban los madianitas y se llevaban las cosechas. De este modo Israel empobrecía, Israel aguantaba hambre. Y es allí donde Dios llama a Gedeón, y Gedeón, con algunas limitaciones, con alguna resistencia al comienzo, luego dice: voy, se dispone. Y la Biblia dice que conformó un grupo de 300 hombres en la guerra y se fue contra el ejército madianita. Escuche esto: y el ejército madianita tenía 135,000 soldados. Imagínese esa batalla. 300 aquí, 300 no ocupan mucho espacio, pero en el otro lado 135,000. ¿Quién sale a una guerra con esas condiciones? ¿Quién se enfrenta a un enemigo tan poderoso? ¿Quién es tan osado, siendo tan débil, teniendo un ejército tan reducido, va al frente de 135,000 hombres de guerra? Porque eran hombres de guerra, pero Gedeón fue, y Gedeón fue porque pudo entender que aunque el ejército era débil, que aunque lo que se veía delante de los ojos no era atractivo, el poder no radicaba en ellos, el poder radicaba en el Dios que iba a pelear por ellos. Aleluya. Alguien en esta mañana se puede ver muy débil, muy frágil, pero te invito a que mires quién es que está a tu lado, quién es el que te va a ayudar y quién es el que te va a llevar a hacerle frente
a ese enemigo. Y Gedeón, hermano, venció con la ayuda de Dios. Fueron librados del cautiverio, fueron nuevamente independientes y el propósito de Dios se cumplió en Gedeón y en Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios anhela en este día encontrar un corazón débil pero dispuesto. Gloria al Señor. Número 4. Dios llama a los débiles para cambiarles la mentalidad. Dígale al que está a su lado, Dios quiere cambiarte la mentalidad. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Ayúdame a leer, por favor. Yéndose luego David de allí, huyó ¿a dónde? A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿A dónde? A la cueva de Adulam. Verso 2. Y se juntaron con él. ¿Con quién? Con David. Escucha quiénes se juntaron. Todos los afligidos. Diga conmigo, afligidos. Y todo el que estaba endeudado. Diga endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho el jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hermano, mire esa elegancia de ejército a la cual llegó David. David era un pastor de ovejas, una profesión que no era de mucha estima en la época, pero así Dios lo unge para ser rey. Y entra en un proceso en el cual Dios quiere cambiarle la mentalidad y conducirlo a una mentalidad de rey. Dios llama al pastor, a David, el que piensa como pastor en el cuidado de las ovejas nada más, y lo procesa para que ya no piense como pastor, sino que ahora piense como rey. Le cambia su mentalidad, le da un giro a sus planes, a su actitud y sobre todo a esa forma de tal vez el percibir o ver la vida. Sabe, iglesia, que cuando Dios nos llamó a su camino, muchos de nosotros traíamos mentalidad de perdedores. Veníamos, hermano, con una mentalidad de débiles, porque el pecado nos conduce a eso, a pensar como pecadores, que no íbamos a lograr nada en la vida, que íbamos a ir tal vez de fracaso en fracaso. Gloria al Señor. Pero Dios, en este camino santo al que nos llamó, nos ha cambiado esa mentalidad. Y Dios anhela en esta mañana que si alguien no ha cambiado esa mentalidad de debilidad y de perdedor, la pueda transformar, porque la palabra del Señor dice que somos en Él más que vencedores. Alguien debe dejar de pensar como pecador y debe empezar a pensar como lo que es, un hijo de Dios. Dele una alabanza al Señor, por favor. Y retomando Primera de Samuel 22, allá donde leíamos, David viene huyendo de Saúl porque le quiere matar. Saúl ha tomado esto muy personal y esto ya se convirtió en un problema familiar. David tenía que huir con sus padres, sus hermanos y toda su parentela que habitaban en Belén, porque Saúl se había transformado en un demencial enemigo de David y le quería matar a él y a toda su familia. Y en la huida, David se hace pasar hasta por loco frente al rey de Gad. Allá en Primera de Samuel 21, un capítulo atrás. Y era tal el desespero de David que decidió buscar un lugar donde pudiera protegerse, resguardarse él y toda su familia. Y es allí donde aparece este capítulo 22, porque la palabra del Señor dice que encontró la famosa cueva de Adulam.
y se refugia allí con sus familiares, y esta cueva lo lleva, hermano, a ser el único lugar de refugio. Esta caverna de Adulam estaba situada a las afueras de la ciudad y fue desde los primeros tiempos un lugar de refugio. Es mencionada varias veces en la Biblia como un paraje muy conocido. Adulam se encuentra a 24 kilómetros de Belén y a 3 kilómetros de Soco, del famoso Valle de Ela, que es el lugar en donde David había matado a Goliat solamente unos pocos años atrás. Viene ahora huyendo, pasa por el Valle de Ela e ingresa a esta cueva de Adulam. Y yo no sé cuál sea el pensamiento de David, porque el pasar por el Valle de Ela le trae recuerdos, y buenos recuerdos. Fue allí donde Dios lo usó para lanzar su honda, clavarla en la frente del gigante Goliat y luego cortarle la cabeza. Pero las condiciones ahora no son las mismas. David ahora ya no goza de protección, ya no goza de alegría ni de victoria. Ahora huye y pasa por ese valle y termina escondiéndose allí en la cueva de Adulam que les acabo de mencionar. Y esto nos enseña, iglesia, que en la vida vamos a pasar por lugares en donde vamos a tener el vigor, la fuerza, la valentía, la bendición de Dios para derribar a grandes gigantes, pero luego vamos a tener que ir a la cueva a refugiarnos de temor. Esa es la vida cristiana. Momentos arriba donde disfrutamos la victoria, pero también momentos donde vamos a ser procesados, en donde nos vamos a sentir vulnerables, en donde la debilidad va a tocar a nuestra puerta, en donde nos van a hablar al oído, a recordarnos lo frágiles que somos, y vamos a creer esa fragilidad. Y allí está David. Era tan desolador y tan incómodo el panorama y el estar allí, que decidió sacar a sus padres de ese lugar y enviarlos al pueblo natal de ellos. David dijo: esta cueva es muy hostil, esta cueva no es nada agradable, y despachó a su familia. De igual manera, Saúl me quiere matar solo a mí, y envió a su familia a refugiarse en otro lugar. Pero hay algo particular, y es donde quiero centrar este punto, y es que en la cueva de Adulam se le unen 400 hombres a David, y tenían estas características: los afligidos, los endeudados y los que se hallan en amargura de espíritu, los que nadie quería recibir, los desplazados, los desterrados, los que no tuvieron cómo pagar sus deudas, y las deudas en esa época se pagaban con la vida, y ellos decidieron huir, y allá se encuentran con David. Pero como si fuera poco, David ahora es el jefe de ellos. David se hace jefe de los débiles, se hace jefe de los enlutados, es el líder de los endeudados, es el líder de los que se hallan en amargura, es decir, los que nadie recibía. Ahora David tiene que recibirlos. Y sabe, David fue hecho jefe de los débiles, y recordemos que él venía también siendo procesado hacia un cambio de mentalidad, y ahora él se une a ese particular grupo como líder y empieza a ser usado por Dios para cambiarle la mentalidad a esos débiles. Sabe que Dios usa mucha gente, hermano, para cambiarnos esa mentalidad de fracaso. Y qué bueno que usted pueda entender que las personas que Dios pone a su lado para que lo aconsejen, para que le enseñen, para que le guíen, para que por medio de la palabra le animen y le digan: tú vas a poder, Dios va a restaurar tu hogar, Dios va a hacer volver a tus hijos, Dios te va a usar en el servicio, que tú los puedas recibir, les puedas prestar oído, porque son esos David que Dios llevó a tu cueva de Adulam para recordarte que Él quiere cambiar tu mentalidad, y que tienes que entender que aunque eres débil, Dios tiene un propósito para tu vida. Aplauda al Señor, por favor.
Gloria a Dios. Dios le cambia la mentalidad a David ungiéndolo, le cambia la mentalidad recordándole que está con él y le cambia la mentalidad por medio de sus promesas. Y sabe, me quiero remitir ahora a 2 de Samuel capítulo 23, porque pasa algo fascinante. Esta historia da un giro. Esos 400 afligidos, endeudados y en amargura de espíritu, a los ojos de los demás estaban destinados a fracasar, a morir en esa cueva, a morir en el olvido. Pero después de que David los lidera, los saca de esa cueva, y sabe en qué se convirtieron, iglesia. Y yo quiero que usted pueda entender eso en esta mañana, porque la mentalidad nuestra tiene que cambiar de la misma manera que cambió en ellos. ¿Qué puede pensar un afligido? Tal vez solamente en el día de su muerte. ¿Qué puede pensar un endeudado? Me van a llegar los acreedores y van a acabar conmigo. ¿Qué puede pensar alguien que está en amargura de espíritu? No, quiero que esto termine sumido en la depresión y en el dolor. Pero la historia que Dios quería escribir en ellos era una historia diferente. De la misma manera que Dios quiere escribir una historia diferente en usted, mi hermano, en usted, mi amigo, que se encuentra esta mañana en este lugar. Y esa historia diferente habla en 2 de Samuel capítulo 23, que ahora esos que estaban allá con todos esos problemas son conocidos como los valientes de David. Oh, aleluya. Esos a que nadie les prestaba atención y que estaban destinados a morir, ahora son los valientes, los que pelearon hombro a hombro con David, los que lo acompañaron hasta llegar al reinado. Y David se acuerda de ellos y los menciona. Alguien en esta mañana tiene que cambiar esa mentalidad de cobardía, de temor y de debilidad, y tiene que recordar que es un valiente en las manos de Dios, porque la palabra del Señor lo dice, que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes, solo los valientes que lo arrebatan. Aplauda al Señor, adore a Dios. Un débil que en esta mañana esté recibiendo fuerza, esté recibiendo cambio de mentalidad, esté entendiendo que esto no radica ni en sus capacidades ni en sus fuerzas, sino en Dios, que es el que da la victoria. Alguien se puede poner de pie, por favor, en esta mañana. El Dios de los débiles está esta mañana en este lugar, queriendo fortalecer a alguien. Alguien que ha llegado tal vez a rastras, alguien que tal vez no tenía fuerzas esta mañana ni siquiera para venir a esta escuela dominical. El Dios de los débiles nos ha convocado y nos ha traído con un objetivo grande, y es fortalecernos. Aleluya. Dios quiere ser tu Dios aún en la debilidad. Iglesia, Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Cuando vemos que otro va perdiendo el trabajo, va perdiendo el empleo, dañó su hogar, y no se hace nada. Le hacen el quite, ya perdió la economía, ya alejémonos de él. Pero Dios no, en la debilidad Él sigue siendo nuestro Dios, Él sigue siendo nuestra fortaleza. Si te sientes débil, Él quiere ser tu Dios allí también. Si se te agotaron las fuerzas, Él quiere ser tu Dios, porque la palabra dice que Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si te han rechazado, Él quiere ser tu Dios. Si te han menospreciado y te han tenido en poco, Él quiere ser tu Dios. Él llama a ese tipo de gente, a Él le encantan. Los que el mundo desecha, los que al mundo no les sirven para nada, a Él los llama. Y Él dice: me serás muy útil. Puedo transformarte, puedo hacer de ti alguien grande, puedo hacer de ti un predicador, puedo hacer de ti un instrumento en mis manos. Aleluya. Hay algunos que están recibiendo fortaleza esta mañana aquí, porque el Dios de los débiles nos citó para fortalecernos.
Algunos ya llegaron aquí al altar. Alguien más quiere venir a este altar. Si crees que no tienes capacidades, talentos o dones, Él quiere ser tu Dios esta mañana. Si crees o piensas que eres incapaz de salir de la situación en la que estás viviendo, Él quiere ser tu Dios esta mañana. Si las fuerzas se te están agotando o ya se acabaron por completo, el que tiene fuerzas inagotables está en este lugar.